Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Henry Junior López Orozco. Actualmente estoy cursando noveno semestre en la Universidad de Caldas en el programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. A continuación les presentaré mi proyecto educativo correspondiente a la práctica 1, en la cual pude contar con la compañía y el asesoramiento del docente asesor William Orlando Arcila Rodríguez. Mi proyecto se titula Promoción de la actividad física familiar desde la clase de educación física virtual con los estudiantes de grado quinto en la institución Santo Domingo Savio. Para entrar un poco en contexto con la problematización, a inicios de este año empezamos a ver cómo una epidemia empezó a surgir desde algunos países asiáticos y que tal vez en ese entonces no teníamos por qué preocuparnos a este lado del continente. Pero el 6 de marzo se registra el primer caso de algo que se llama coronavirus. La Organización Mundial de la Salud cataloga esto como una emergencia en salud pública de importancia internacional. Es una afección la cual ataca directamente nuestras vías respiratorias, causando algo que se llama IRA, que es una infección respiratoria aguda. Por esto empezaron a causarse diferentes muertes en países asiáticos, en países europeos, en países de Asia y Oceanía y en países americanos. Después de esto, de ver todos estos decesos, entra una gran preocupación por parte de los gobiernos y de los ministerios, por lo cual se empiezan a tomar medidas frente a la situación que estaba pasando. Dentro de estas medidas que empiezan a tomar, se empiezan a generar unos protocolos con los cuales se quiere o se pretende llegar al cuidado de la mayor cantidad de personas posibles para que no sean afectadas con este virus. Para esto, dentro de los protocolos, algo que se enseña desde edades tempranas es el correcto lavado de las manos con bastante agua y con jabón. Otro de los protocolos es la desinfección de los objetos que normalmente utilizamos. Otro de estos protocolos es evitar el contacto con personas con las cuales posiblemente casi no nos relacionamos. Otro de los protocolos es el uso obligatorio del tapabocas. Y otro de los protocolos es un aislamiento preventivo por parte de los gobiernos, en los cuales crean unos confinamientos por periodos de tiempo con la idea de que las personas desde su casa eviten ser contagiadas con este virus. Todos los sectores del país se vieron afectados por esta pandemia que estaba ocurriendo, y a raíz de esto el sector educativo también se vio afectado, por lo cual todos estaban en un momento donde necesitaban reinventarse, y dentro de esta reinvención se toman medidas para la educación, como poder llegar a las personas, a los estudiantes a través de la educación, pero en una modalidad virtual. Contextualizando un poco lo que es la institución educativa Santo Domingo Savio, ubicada en el municipio de Chinchiná, es una institución la cual cuenta con más de 2.500 estudiantes, que está distribuida en 4 diferentes sedes. Es una institución la cual las personas o los estudiantes que están inscritos son de un estrato socioeconómico 2 y 3, lo que conlleva a que tal vez muchas personas no tengan fácil acceso a una conexión a internet. También es de tener en cuenta que hay familias que son un poco disfuncionales, un poco vulnerables por sus lugares de donde viven, porque tal vez sus familias tienen otras ocupaciones, y esto tal vez ha causado ciertas incomodidades o ciertas interferencias en lo que viene realizándose a través de la educación virtual. A través de esta situación, muchas personas en la reinvención de empezar a adaptarse a los medios virtuales
Muchas personas de las cuales trabajaban les tocó adaptarse al trabajo virtual. Los que estudiaban les tocó adaptarse a la educación virtual. Y esto conlleva a que nosotros desarrollemos nuevas habilidades. Nosotros, dentro de nuestro papel como docentes, asumimos un rol demasiado importante y debemos de ser los primeros que asumamos ese reto. Un reto de desarrollar habilidades para aprender a manejar tal vez dispositivos a los cuales no estábamos acostumbrados, tal vez a hacer una transposición didáctica de temas que queramos trabajar con los estudiantes y que tal vez los medios con los que contamos no son los habituales que utilizamos. Y este reto no solamente es para los docentes, también ha sido un reto para los estudiantes y también ha sido un reto para los padres de familia. Mientras los estudiantes empiezan a generar o a desarrollar esas nuevas habilidades y a aprender a cómo utilizar dispositivos o herramientas tecnológicas, tal vez las cuales antes no utilizaban o a las cuales tal vez no tengan acceso, también se convierte a la par en un reto para sus padres de familia. Porque de cierta manera la convivencia desde el hogar puede limitar un poco el uso de estos dispositivos o estos equipos, ya que de por sí un núcleo familiar está compuesto por 3 o 4 personas, de las cuales posiblemente los padres de familia necesiten un computador para trabajar o un estudiante necesite una de estas herramientas tecnológicas para poder seguir su proceso educativo. Se convierte en un problema también, ya que muchas personas posiblemente empiezan desde su casa a generar una nueva zona de confort, la cual posiblemente les permite estar en la comodidad de su casa para realizar todas las labores que realizaba cotidianamente cuando no estaba pasando lo del virus. Esto puede influenciar directamente al nivel de actividad física de las personas, ya que antes, si contaban con un trabajo, posiblemente distribuían su tiempo del día a día para que después de sus empleos pudieran asistir a un gimnasio o en sus tiempos libres hacer cierta actividad física, ya sea caminando, desplazándose a su lugar de trabajo, ya sea desplazándose a hacer diligencias personales. Por el confinamiento en el que estamos, todas las personas se encuentran en casa y por esta razón muchas de esas personas con el nivel de actividad física que hoy en día están tomando posiblemente están llegando a un punto donde empiecen a volverse sedentarios. Y aquí radica el problema, ya que si muchas personas desde su casa no generan conciencia de la importancia de generar hábitos saludables y de realizar actividad física, posiblemente este sedentarismo conlleve a que empiece a sufrir otro tipo de patologías o hasta enfermedades crónicas como lo es la diabetes, como lo es la hipertensión, como son problemas de estrés, entre otros. Así que de ver toda esta contextualización y de toda la situación que empezó a inicios de este año, llegamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos promover nosotros desde la clase de educación física en la modalidad virtual la práctica de la actividad física en los grupos familiares? Para esto se establecen los siguientes objetivos. Como objetivo general se establece promover la práctica de actividad física en los grupos familiares a través de la educación física virtual. Dentro de los objetivos específicos, el primer objetivo específico es caracterizar las situaciones de los grupos familiares y sus hábitos en relación a la práctica de la actividad física. El segundo objetivo específico es diseñar una propuesta metodológica que promueva la práctica de actividad física desde la clase virtual de educación física. Y hay un tercer objetivo específico que es evaluar el impacto de la propuesta metodológica en la clase de educación física virtual frente a la promoción de la práctica de actividad física en los grupos familiares. Para hablar un poco de nuestro marco teórico, la primera palabra o concepto que vamos a mencionar es la actividad física.
La actividad física podemos definirla como movimiento corporal producido por la contracción esquelética que incrementa el gasto de energía por encima del nivel basal. Esto lo dice Corbin, entre otros autores, en el 2002, Christine en el 2001. Otro de los conceptos es cualquier actividad que involucre movimientos significativos del cuerpo o de los miembros. Esto lo dice la Universidad Occidental de Australia y el Centro de Promoción para la Salud y la Investigación en Sydney en el año 99. Otra de las palabras a definir es el sedentarismo. Como tal, no existe una definición clara frente a lo que es el sedentarismo, no existe una definición clara o universal. Quizás porque siempre ha sido más fácil poder hablar del concepto contrario, como lo es la actividad física. Pero se encuentra como Cabrera de León en el 2007 publicó en la revista española de cardiología un artículo en el cual quería comparar dos diferentes definiciones frente a lo que es el sedentarismo y así poder detectar en relación con el síndrome metabólico otros factores de riesgo cardiovascular. Pero como tal, lo que él pudo concluir es que resulta más eficaz hablar y es más recomendable de un concepto de sedentarismo basado en averiguar si el paciente realiza de 25 a 30 minutos diarios de ocio activo. Para la Organización Mundial de la Salud, un adulto sedentario obtiene beneficios de salud si realiza 30 minutos de actividad física de intensidad moderada, ojalá casi todos los días, según la Organización Mundial de la Salud en el 2006. Y volviendo a citar a Cabrera de León en el 2007, entre otros autores, habla de que hay una prevalencia del sedentarismo en las mujeres con un porcentaje del 70%, que es mucho superior al de los varones, que solamente es del 40%. Para hablar un poco frente a las clases virtuales, citamos a Álvarez en el año 2000, donde habla que es la acción o el proceso de educar, educarse o ser educado, cuando este proceso se realiza con diferencias en el espacio físico en que se encuentran los elementos del proceso o cuando los actores atienden al proceso en diferente tiempo utilizando algún tipo de tecnología de comunicación asincrónica o sincrónica que supera barreras de espacio y tiempo, ampliando las oportunidades de participación. Y para hablar un poco frente al concepto de la práctica de la educación física, citamos a LeBouche en el 2001, página 55, donde habla que para que un individuo pueda asegurar con eficacia sus tareas de hombre, es preciso que sus capacidades motrices sean objeto de una educación física, tanto como sus capacidades intelectuales y sus cualidades morales. También, en la página 52, habla sobre la finalidad de la educación física es el perfeccionamiento de las facultades de movimiento de la persona, sin olvidar las mutuas dependencias entre los diversos factores de la conducta humana general, en aras de un equilibrio para el desarrollo personal. Para hablar un poco de la metodología, nuestra metodología cuenta con 3 momentos. Este proyecto es un proyecto de intervención y dentro de estos 3 momentos lo que se pretende es poder darle cumplimiento a los objetivos y a las metas trazadas. Hay un primer momento que es un momento diagnóstico. En este momento diagnóstico se hace la construcción del instrumento. En este caso, el instrumento va a ser una encuesta con preguntas cerradas y se realizará también una entrevista de tipo semiestructurada para posteriormente aplicar este instrumento y así poder generar una recolección de datos. Luego pasamos a un segundo momento de la metodología y este segundo momento de la metodología es el diseño y la aplicación. En este punto debemos de tener muy en cuenta 5 elementos esenciales que van a ser los contenidos, las actividades y dinámicas, el tiempo, las personas responsables y los materiales que necesitamos. Dentro del diseño también hay que tener en cuenta el eje central temático
que se va a trabajar o a desarrollar con las personas, cuáles son las finalidades de estos ejes temáticos, cuáles son esas acciones a desarrollar por parte de los participantes y cuál va a ser ese proceso de evaluación el cual permita hacer un seguimiento a todo el proceso de intervención que se va a hacer con los grupos familiares. Dentro de este segundo momento, cabe resaltar que el diseño parte desde la caracterización de la población. Esto con el fin de poder ser más objetivos en la planificación de las actividades a desarrollar y así poder trabajar sobre diferentes componentes físicos que se puedan aplicar a la intervención de los grupos familiares. Esto de cierta manera logrará permitir poder ejecutar estas actividades para trabajar en parejas, ya sea padre o estudiante, madre estudiante, tío estudiante o un hermano, o en pequeños grupos o más de 3 personas, en la cual tal vez pueda haber la participación del padre, de la madre y del estudiante. Y lo que se pretende con esto es trabajar sobre algunas temáticas en las cuales se pueda evidenciar un trabajo sobre las capacidades coordinativas, sobre las capacidades condicionales y otras tareas motrices. Finalmente, dentro de la metodología, llegamos al momento 3, el cual será un momento de evaluación. Esta evaluación se realizará de manera constante y se irá reconfigurando y perfeccionando a medida que se vaya progresando en el desarrollo de las diferentes actividades plasmadas con estos grupos familiares. Así vamos también a tener en cuenta algunos elementos como lo serán una recopilación de experiencias por parte de los participantes, una entrevista y un buzón de sugerencias o recomendaciones. Y finalmente, para hablar de los resultados esperados consisten en poder evaluar este plan metodológico o de trabajo que se quiere implementar con los grupos familiares con el fin de poder ver la trascendencia que puede tener la clase de educación física en su nueva modalidad virtual frente a la promoción de la práctica de la actividad física, que no solo se realice en casa, sino que genere conciencia de la importancia a la hora de practicarle y que de cierta manera también haya una articulación del grupo familiar, que no solamente sea el estudiante quien genere esa conciencia, sino que a través del desarrollo de las diferentes actividades los acompañantes, los otros participantes, sean sus padres, sean hermanos, sean tíos, puedan también generar esa conciencia y seguir promoviendo estos buenos hábitos frente a la actividad física y evitar así el sedentarismo. Con esto termino mi presentación del proyecto educativo. Muchísimas gracias por la atención prestada y ya quedaré atento a cualquier sugerencia o recomendación que ustedes me brinden. Muchísimas gracias.